Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por sumarse a este live. Muchas gracias por haber visto los anteriores encuentros. Ahora vamos a centrarnos en esto, ¿no? Lo que es la libertad individual como pilar del progreso económico. Algo que hemos estado viendo muy repetitivamente desde que empezamos este ciclo es aspectos de la economía liberal que muy pocas personas conocen, pero también debido a que muchas veces desde la perspectiva errónea del socialismo se ha visto siempre muy atacada, ¿no? Eso es lo lamentable. Entonces, cuando tenemos estas situaciones de adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades, incluso en la misma sociedad, tenemos serios problemas. Esa es la situación. Tenemos serios problemas y en consecuencia vamos a tener también poca cultura o poca información respecto a lo que es economía liberal, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando los últimos 19 años en Bolivia, ¿no? En nombre de una doctrina denominada socialismo. Entonces las otras enseñanzas, las esenciales principalmente para el funcionamiento del libre mercado, se han visto afectadas, se han visto menoscabadas, pisoteadas incluso, ¿no?, por parte de los socialistas. Entonces hoy día vamos a concluir muy rápidamente lo que es Ludwig von Mises, lo que fue básicamente teníamos tres aspectos, ¿no? Soluciones propuestas por Mises y importancia de la educación económica, reducción de la pobreza global y expansión del comercio. En este último habíamos dicho que la expansión del comercio en el siglo XX facilitó la globalización. Además de que haya facilitado la globalización, ha mejorado la calidad de vida de cientos de millones de personas. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos y la realidad sobre todo, ¿no? La realidad demuestra que países que han acudido a doctrinas económicas de libre mercado, no deberían llamarse doctrinas, sino es el funcionamiento puro y natural de los intercambios voluntarios entre personas, ha funcionado mejor, por no decirlo de otra manera, que lo que fue las doctrinas socialistas. Esas sí son doctrinas, son como falsos dioses o falsas religiones. Tener ese dato, ese sencillo dato a nuestro favor, o a favor, mejor dicho, de la economía liberal, nos hace entender que básicamente tienes, por un lado, el éxito, o sea, la prosperidad, resultado del esfuerzo propio, y por otro lado tienes el fracaso y el empobrecimiento, resultado de mala administración económica. Y esto no lo digo yo, lo digo desde el punto de vista de los países que estadísticamente asumieron más posturas a favor del libre mercado, a favor del libre intercambio o la libre circulación de capitales, han logrado que más personas salgan de la pobreza. Ha logrado que más personas pueden acceder a mejor calidad de vida. Si tan solo basta con mirar el frente del socialismo, del izquierdismo, del populismo, de la demagogia, lo que ya sabemos, ¿no?, el extremo de la izquierda, solo tenemos que fijarnos ese aspecto para tranquilamente poder deducir, bueno, ¿cómo le ha ido al socialismo? ¿Cómo le ha ido a Venezuela con el socialismo? ¿Cómo le ha ido a Argentina, el vecino del sur, con el socialismo? Con el populismo de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, que eran monigotes del populismo, que allá en Argentina lo llaman peronismo, pero es lo mismo, con otro nombre. ¿Cómo le ha ido a Colombia? ¿Cómo le está yendo a Colombia actualmente con la economía socialista que está imponiendo Gustavo Petro? Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta que tranquilamente podemos afirmar
que el socialismo ha sido, es y será un fracaso siempre, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, refiriéndome a cultural específicamente para aclarar, y donde se haya aplicado izquierdismo, socialismo, populismo, es el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, de Argentina hasta 2023, y de demás países que han girado a la izquierda. Chile, uno de los países que era supuestamente ejemplar en materia económica, ¿cómo se encuentra su situación actualmente con el actual presidente socialista Boric, Gustavo, no, solo es el apellido Boric, Gabriel Boric, ¿no? Como en Colombia, un ex guerrillero de las FARC, los terroristas de las FARC, es presidente de Colombia. No hay por dónde perderse, ¿no? Entonces, poder entender en ese sentido que donde se haya aplicado el socialismo ha sido un fracaso, es sencillo, es sencillísimo de entender, de comprender e incluso de demostrar en la realidad. Sencillo, yo no tendría por qué alargarme en esto, ¿no? Ahora, la expansión de este comercio no solo significa el crecimiento de un país a nivel números generales y macros, significa que cada habitante que decide trabajar en un país que hay las dinámicas del comercio, del libre mercado, economía de mercado como lo llaman algunos más sutilmente, pero es libre mercado, han obtenido mayores beneficios que los países más reprimidos en materias económicas. ¿Esto qué significa? Cuando un país tiene menores libertades en el aspecto económico y otro tipo de libertades como libertad de expresión, libertad de circulación, los indicadores demuestran que van a desarrollar en negativo, que van a subdesarrollar o van a mantenerse estáticos con muy leve crecimiento y después posiblemente o muy probablemente descenso en su calidad de vida, en sus ingresos, en el poder adquisitivo de su dinero, mayores niveles de inflación. Esto también queda respaldado, ¿no? Los países que asumen mayores libertades de mercado, mayor circulación de capitales, lo opuesto, una economía en desarrollo, mayores fuentes de trabajo, mejores ingresos, dinero con valor, no dinero sin valor como está pasando ahora en Bolivia, con la impresión de billetes que lo hacen de manera descontrolada. Entonces ahí uno se puede dar cuenta lo que está mal, ¿no? En cuanto a economía. La expansión del comercio en el siglo XX facilitó la globalización permitiendo un intercambio de bienes y servicios que ha beneficiado a economías en desarrollo y desarrolladas por igual. Cuando ocurre el fenómeno económico del libre comercio, que es el de que voluntariamente, mejor dicho, en el que voluntariamente las personas intercambian servicios, productos, bienes, mercancías, lo hacen para salir beneficiados. Cada uno, cada individuo. Esto sucede en el liberalismo económico o las economías del libre mercado. Por el contrario, cuando tienes economías más reprimidas, pasa lo opuesto. Tienes un Estado que asume o pretende ser plenipotenciario, está ahí en las esferas, en lo alto, en lo elevado, y exprime el trabajo de las personas a favor de sus ingresos, de sus bolsillos, más recaudación. Un hiperestado o un aparato estatal muy grande, que solo sucede en doctrinas o países de izquierda, de centro izquierda, todo el espectro de las izquierdas, siempre va a tener mayores impuestos. Solo tienes que fijarte el caso de España, googlear unos 5 minutos, cuánto ha sido el incremento de impuestos a los ciudadanos que trabajan en España, en favor de políticas progresistas, redistribucionistas, también denominadas justicia social,
igualdad, igualitarismo, toda esa vaina, ¿no? que te miente el socialismo. En ese sentido, el hiperestatismo es el resultado de las doctrinas socialistas, populistas o progresistas inclusive. En Bolivia estamos viendo nada más y nada menos que eso. El resultado de 19 años de políticas redistribucionistas, igualitaristas, qué bonos, qué subsidios, empresas estatales, empresa aquí, empresa allá que no funcionan, ¿no? Esto ya lo sabemos bien. Ahora bien, en este aspecto también nos faltaba revisar esto, ¿no? La reducción de la pobreza global. El capitalismo ha demostrado ser un motor de crecimiento, sacando a millones de personas de la pobreza y mejorando los estándares de vida globalmente. Solo tienes que acordarte a qué países migra la gente cuando escapa del socialismo. ¿Qué ha pasado con el éxodo de venezolanos, de habitantes de Venezuela, el 2021, 22, 23, cuando terminó la cuarentena y pudieron al fin salir de Venezuela? Sumado a la crisis pre-pandemia que existía en Venezuela, la inflación de 4 dígitos, es una locura, 4 dígitos de inflación, quiere decir un número de 4 dígitos, 1000% de inflación, 3000, mejor dicho 4000% de inflación, 8000% de inflación, puedes verificar los datos en internet. Se le suma lamentablemente la pandemia que hemos sufrido. En consecuencia, post pandemia, has visto la cantidad enorme de habitantes de Venezuela que han escapado de su país. ¿Y a dónde han escapado? A países que se consideraban que estaban mejor para aquel entonces. Chile especialmente, Brasil, Argentina, etc. Entonces, ahí vemos cómo el estar bajo una dictadura, porque siempre las dictaduras van a ser de izquierda, ocasiona pobreza, ocasiona éxodo masivo de sus habitantes en busca de alimento, en busca de ropa, en busca de mejor calidad de vida, o siquiera subsistir. Todos los modelos socialistas, en donde quiera que se hayan aplicado, han fracasado. Eso es un dato, no me estoy inventando, no te estoy haciendo un cuento. Todos y cada uno de los modelos socialistas donde se han aplicado en el mundo han fracasado, siguen fracasando y van a seguir fracasando donde se apliquen. El socialismo por eso es como una enfermedad mental. Lamentablemente lo que tengo que decir es así. Es como una enfermedad mental en el que individuos asumen que el Estado tiene que encargarse de todo. Lo que sucede es que cuando el Estado se encarga de todo, de la alimentación, de los trabajos, de las fábricas, tienes un Estado que al final no es bueno para nada y demuestra ahí su ignorancia. El pretender controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, su alimentación, en qué flota aérea viajan, en qué comen, qué visten, qué educan, cómo se educan, mejor dicho, qué servicio de salud acceden. O sea, pretender que el Estado acapare todas las áreas de la vida de un ciudadano es una arrogancia increíble. Una arrogancia increíble porque cuando los socialistas asumen esto, están indirectamente elevándose el ego y creyendo ellos mismos que sin su figura, sin su, entre comillas, liderazgo, la gente no puede subsistir. Es eso lo que asumen los líderes tan carismáticos socialistas como Evo Morales, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Xi Jinping, no sé, el líder de Corea del Norte, etc. Esa es la situación que vivimos actualmente en el mundo, no solo en Bolivia. Gente que sigue asumiendo, creyéndose el Mesías,
cuando gobiernan un país, creyéndose la salvación de un país. Y el liberalismo económico, o la economía liberal, lo que te propone es que los gobernantes no son caudillos, no son líderes, en el sentido de que hay que hacerle culto a la imagen. Antes de cerrar, mejor dicho, antes de continuar, te pido que por favor le des doble clic a la pantalla, ya sea que estés en YouTube o en TikTok, y compartas con más personas para que este live lo recomiende a más personas y llegue a más personas. Por lo general, siempre los líderes de izquierda o los caudillistas siempre se van a hacer estatuas, siempre se van a hacer monumentos, siempre se van a hacer hospitales con su nombre, incluso aún estando vivos. Lo hemos visto en Irak con Saddam Hussein, lo hemos visto en Corea del Norte con Kim Jong-un, creo que se llama el líder de Corea del Norte, haciéndose estatuas. El culto a la imagen es lo que caracteriza al socialista, al líder carismático socialista. En Bolivia lo hemos visto con Evo Morales, él en vida se hizo estatuas. ¿Te das cuenta a cuán retorcida está su mente para llegar a pensar eso? Que ellos son la salvación de un país, que todo el poder puede pasar por sus manos, y peor aún, que pueden eternizarse en el poder, ¿no? Esa es la situación que vivimos actualmente. Entonces, estas doctrinas, que ciertamente son doctrinas socialistas, lo único que han hecho es demostrar su fracaso en cualquier ciudad, en cualquier país donde se ha aplicado. Cuando cayó el muro de Berlín, esto siempre lo tomamos como ejemplo, las personas que estamos a favor del liberalismo económico, ¿a qué lado corrió la gente cuando se cayó el muro de Berlín? Al mundo libre, a Alemania occidental. Alemania oriental era la que estaba sumida en la pobreza, el comunismo, etc., el socialismo. ¿Por qué se disolvió la Unión Soviética? Que también era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por esta misma situación, en la que la gente no puede vivir oprimida por mucho tiempo. Y tarde o temprano nos damos cuenta que esa opresión solo favorece a unos cuantos en desmedro de la mayoría. Es lo que ocurría hace cientos de años. Las monarquías. Es exactamente lo mismo, solo que disfrazado de ser buenitos con la gente. En Cuba, la gente está muriendo de hambre. En Cuba hay más pobreza de la que te imaginas. Hay niños que no comen ni carne, no pueden tomar leche, ni huevos. Hay jóvenes que están desnutridos. Y cuando tienes a una población controlada, con el hambre, con el adoctrinamiento, como pasa en Cuba, con el infame sujeto que fue Fidel Castro, su hermano, Miguel Díaz-Canel, Ernesto Che Guevara, figuras tan infames que me parece increíble que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que apoye esas medidas cuando hay un mundo de información para descubrir quién era Fidel Castro, quién era Ernesto Che Guevara, quién era el hermano de Castro, quién es Miguel Díaz-Canel. Entonces, tú ves en modelos socialistas el incremento de la pobreza. No vas a ver nunca riqueza en abundancia o fuentes de trabajo, que es lo que requiere la gente. En modelos socialistas nunca vas a ver, lamentablemente, trabajo en abundancia. Vas a ver escasez por aceite, escasez por harina, escasez por combustibles, gente haciendo fila por un bono de dinero que ya no tiene valor. Cada día que pasa tiene menos valor la moneda boliviana. Entonces, lamentablemente, a eso nos están acostumbrando. Por eso te digo, el socialismo siempre es una destrucción, siempre es pobreza. Por el contrario, el capitalismo ha demostrado ser un motor de crecimiento, como dice la diapositiva.
sacando a millones de personas de la pobreza y mejorando los estándares de vida globalmente. Esto no es ninguna novedad, no es ninguna opinión subjetiva mía, son los datos que así lo muestran. ¿Por qué dice mejorar los estándares de vida? Porque te digo que en países de economías de libre mercado o de libre circulación de capitales, al sector que se le llama pobre, digamos de Estados Unidos, gana 5 a 6 veces más que a los que se consideran pobres en países reprimidos como Bolivia, como Argentina, como Venezuela. Es decir, un pobre que se considera pobre en un país capitalista o de libre mercado, gana más que lo que gana un pobre en países como los que te mencioné, de Sudamérica especialmente. Y qué decir de África, que es triste en África. Y ahí queda completamente demostrado que unos, los izquierdistas, los socialistas, etcétera, los progresistas, los centro izquierdo, centro derecha, que son lo mismo, son los tibios, siempre van a generar pobreza y no tienen medidas económicas para solucionar la pobreza. Y de paso agrandan tanto el aparato estatal que hacen a la gente, a mucha población, la hacen funcionarios públicos a cambio de un voto, etc. Y eso no está bien, porque se desvaloriza el trabajo. Y por el otro lado tienes el otro frente, que es la economía liberal, en el que te dice ganarás el pan con el sudor de tu frente. Fin de la historia. Y el Estado tiene que reducirse lo más posible. Y no te puede dar nada el Estado porque te hace dependiente. El Estado lo único que puede hacer en la economía liberal es reducirse y poner reglas claras para un comercio justo. Y ahí la gente ya se encarga de generar trabajos. Llegan inversiones, hay seguridad jurídica para los que invierten, hay reducción de impuestos y hay mayores libertades económicas. ¿Y esto qué significa? Mejoramiento de la calidad de vida. Es sencillo de entender estos dos aspectos, los de este lado y los del otro lado, y ya. No hay nada más que decirte. La importancia de la educación económica es fundamental para comprender cómo el capitalismo contribuye al bienestar económico y social. Por eso es necesario, ¿no? Las situaciones que hemos visto estos 19 años, que mediante la ley Avelino Siñán y Lizardo Pérez, incluso han tocado las universidades, los socialistas, y te han dicho, no, eso es malo, que el imperio, no sé, siempre te meten bobadas los socialistas, ¿no? Te meten resentimiento, te meten demás ridiculeces, han demostrado ser un fracaso en lo económico, como principalmente, ¿no? Por eso es que estamos viendo economía liberal. Ahora vamos a ir al punto, ya para finalizar, ya para ir finalizando las reflexiones finales de Ludwig von Mises. ¿Por qué la libertad individual es fundamental para entender el progreso económico? O sea, por eso se llama economía liberal, porque prima la libertad de los individuos. Por eso también algunos lo llaman liberalismo económico. Esto no es nada más y nada menos que afirmar con fundamentos que el Estado, los gobernantes no pueden tener la responsabilidad de administrar todo cuanto se les aparece. No pueden administrar el comercio, no pueden meter la mano en la economía, no pueden restringir, mejor dicho, controlar precios y salarios, no pueden restringir exportaciones, importaciones, no pueden crear empresas estatales, asumiendo que todos van a comprar de esa empresa estatal y nadie tiene que comprar de las otras empresas. ¿Qué es lo que nos ha dicho Evo Morales? ¿Qué es lo que nos ha dicho Luis Arce indirectamente al crear las empresas estatales? ¿Sabes qué dijeron? Y esto lo sabemos. No es bueno que los empresarios ganen dinero. Los empresarios son malos, o sea, como si los empresarios no generarían trabajo, ¿no? Y en consecuencia, el Estado boliviano, o sea, Evo Morales, Luis Arce Catacora y demás manga de inútiles
ministros, viceministros, vamos a crear empresas porque las empresas del Estado tienen que consumir toda la gente de las empresas del Estado. ¿Ha funcionado alguna? Siquiera ha funcionado la mejor empresa YPFB. No ha funcionado en manos del Estado. Y no se trata que esté en manos del Estado o en manos privadas. Se trata que funcione, que sea competitiva, nada más. No hay libertades. Por ejemplo, hoy día estaba viendo las noticias, decían los que querían importar diésel, carburantes, ¿no? Los que quieren importar, se estaban quejando, estaban diciendo, no nos dejan importar, no podemos comprar. Hay cientos de trámites burocráticos para aquellas personas que quieren importar diésel, combustibles, etcétera, carburantes, ¿no? A nivel general. ¿Por qué? Porque hay un Estado que se cree el todopoderoso y tiene que controlar todos los aspectos de un país. ¿Y eso te parece justo? ¿Lo estarán haciendo bien siquiera? No, pues no lo van a hacer porque no pueden controlar todos los aspectos de la sociedad y de la economía de un país. Porque lo restringen, lo dañan. Todo lo que toca el socialismo lo destruye. Son destructores. Porque no tienen sinapsis. Siquiera tuvieran educación en economía y entenderían que para sacar de la pobreza a la gente no hay que hacer populismo, no hay que repartir bonos, no hay que regalar dinero. Para sacar de la pobreza a la gente hay que generar fuentes de trabajo. Y lo repito, fuentes de trabajo que solo se generan con inversiones, sean nacionales o internacionales. ¿Y qué espera alguien cuando invierte su dinero? Que no venga el Estado a expropiarte, que no venga el Estado a elevarte los impuestos, ¿no? Para mantener esa bola de mancagastos que se llama aparato estatal o poder ejecutivo, y en lo que incurren es en el gasto fiscal excesivo. Han llevado a Bolivia a un déficit fiscal, es decir, han gastado más de lo que producen. Para los socialistas no es tan fácil entender algo tan básico. Si gastas más de lo que generas o de lo que te ingresa, vas a entrar en deuda. Y esa deuda va incrementando, ¿no? Pero para los socialistas, no. Lo hacen con dinero ajeno, es lo peor. Lo hicieran con su propio dinero. Por eso es lo que me opongo a este modelo que nos ha dañado mucho. Nos ha estancado como país. Nos ha estancado, nos ha quizás desperdiciado 19 valiosos años en los que Bolivia, solo vean el caso de Paraguay, cómo está creciendo económicamente Paraguay con su economía de libre mercado o de libre circulación de capitales. En el liberalismo, el requisito clave para que funcione la dinámica voluntaria de libre intercambio de mercancías es la libertad individual. ¿Qué pasa? Muchas veces los países requieren financiamientos. Te hablo a niveles macro. Especialmente cuando sales de una economía socialista que te ha endeudado, vas a requerir sí o sí financiamiento internacional, Banco Mundial, FMI, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, etc. Diferentes instituciones que están dispuestas a prestar dinero, pero siempre y cuando haya una posibilidad de que el país lo devuelva. Pero Bolivia no es el caso, mejor dicho, óptimo para dar este ejemplo, tiene un riesgo país muy elevado, solo después de Venezuela en Sudamérica. Venezuela está último, luego está Bolivia, con el índice de riesgo país más alto, uno de los más altos de la región. Eso significa que no puede obtener financiamiento ni siquiera para solucionar el problema que están dejando los socialistas, ¿no? Eso es lo que está pasando en Bolivia. Leamos, la libertad individual es fundamental para la acción humana y el funcionamiento del mercado libre. La libertad individual es un requisito fundamental en la economía del libre mercado.
Porque si al ser humano, al individuo, le vienen oprimiendo con impuestos aquí, impuestos allá, falta de trabajo, falta de libertad de expresión. Ahorita los ciudadanos en Bolivia no somos libres. Estamos, por ejemplo, los transportistas están atados a hacer filas 3, 4 horas al día, incluso más, por falta de combustible. ¿Tienen libertad de circular? No. Indirectamente se les ha quitado la libertad de circular y de trabajar. El sector exportador, yéndome a los números grandes, está restringido muchas veces de exportar ciertas cantidades porque el Estado socialista le prohíbe, ¿no? Como ha pasado cuando han querido restringir la exportación de carne y cómo ha aumentado el precio de la carne. Mucha gente ya ni come carne por los elevados precios. Entonces, cuando no hay estas libertades que te menciono, siempre va a haber malos resultados. Menos actividad económica, menos ganancia, menos trabajo, menos incentivo. Y los incentivos son los que generan riqueza. Te hablo de los incentivos a las inversiones, los incentivos al emprendimiento, que no significa que el Estado regala dinero a los que emprenden, ¿no? Sino que facilita todo ese aparato burocrático que tienes que uno para hacer un emprendimiento pequeño o grande, o de última tienes que recurrir al contrabando. Por eso, lo vuelvo a repetir, la libertad individual es fundamental para la acción humana y el funcionamiento del mercado libre. Punto. Tras la Segunda Guerra Mundial, los emprendedores europeos demostraron que la libertad económica es clave para el crecimiento y la prosperidad. Ha habido, por ejemplo, cuando terminó esto en Alemania principalmente, Estados Unidos, con un acuerdo que hizo con la Alemania, que ya era libre del nacionalsocialismo, que es, no, ya sabemos, el NAZI, SMO, ¿no? Una fuerte inyección de dólares para la recuperación económica de Alemania, con el pretexto de que recurra a políticas de libre mercado, porque la destrucción era fatal, era grave, ¿no? Quedó devastada Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí que te dice, los emprendedores europeos demostraron que la libertad económica es clave para el crecimiento y la prosperidad. Esa era la única manera en la que Alemania, un país completamente devastado por la guerra, esté donde esté actualmente. Y esto lo digo, lo afirmo, acudiendo a datos históricos. Las economías de libre mercado, la innovación, la menor intervención del Estado en temas económicos ha ocasionado que países como Alemania, inclusive Rusia, puedan tener mejores resultados después incluso de una guerra tan fatídica. Es simple, ¿no? Libertades económicas. Por otro lado, dice, en tiempos de crisis, como el que estamos viviendo ahora en Bolivia, es vital fomentar esta libertad como medio para revitalizar la economía. Algunos economistas de tinte fatalista te dirían, la economía se está muriendo en Bolivia. La actividad económica, el impulso, la generación de valor agregado, el trabajo. Y es cierto, no habría por qué tener en contra algo, contra esta afirmación, mejor dicho. La actividad económica en Bolivia, con la doctrina socialista, el modelo que se ha inventado Luis Arce, pues, en su falta de conocimiento, ¿no? Por el que muchos inclusive hemos caído en ese engaño, denominado modelo social, comunitario, productivo. Ya sabes que mientras más largo es el nombre, peor, ¿no? Eso tienes que saberlo. Con ese modelo social, comunitario, productivo, es malgastar en el presente y olvidarse del futuro. No ahorrar, no invertir. Y en el futuro ver las consecuencias que ya están ahora en el presente, ¿no? Escasez, falta de divisas internacionales, saqueo del oro. Es lamentable, ¿no? Lo que
me indigna a mí un poco esto de lo que han desmanejado la economía. Repito, en tiempos de crisis es vital fomentar las libertades económicas del individuo, del grupo de personas, ¿no? Es vital, no es opcional. O sea, no hay otra forma demostrada que en momentos de crisis, como el que está viviendo Bolivia, se pueda salir de la misma si no es con libertades económicas y que el Estado, los políticos, sean los que tengan que reducirse en número y en cantidad de ingresos. Liberalismo económico, y yo personalmente estoy a favor de la reducción del aparato estatal, porque solo son un gasto innecesario. Han agrandado tanto el aparato estatal con instituciones que se han vuelto corruptas, nidos de coimas, recaudadoras de cantidades millonarias en bolivianos. ¿Y lo ves en la realidad? No. ¿De qué sirve que recaudan tanto y no ves en la realidad buenos resultados? Ves un país ahí luchando por no hundirse. Además, por eso aquí te digo, en tiempos de crisis es vital fomentar esta libertad como medio para revitalizar la economía. Nada más. No hay otra alternativa. La solución no es más populismo, no es más bonos, no es más deuda. Aunque quieras o no, vamos a tener que contraer deuda porque no hay cómo subsanar este mal si no es con el recurrir a los financiamientos externos. Gobierne quien gobierne. Pero si seguimos con el mismo modelo, entre comillas modelo económico de los socialistas, que es más aparato estatal, más bonos, más regalar dinero en idioteces, recordarás cómo el ser no pensante de Edmond Lara propone boulevards para los estudiantes universitarios donde puedan divertirse sanamente, dice. ¿Con qué dinero lo va a hacer? ¿Edmond Lara lo va a financiar de su bolsillo? Si es así, bienvenido. Ese es el populismo demagógico. Y de buena vez podamos los bolivianos entender que la solución no viene de los políticos. No pensemos en el líder político como un salvador. Al único salvador que vino a la tierra lo crucificaron. Y ya está, no hubo más salvadores. Es el único hasta ahora. Pero viene siempre el político populista que promete 80,000 cosas. ¿Y qué pasa cuando malgastas los recursos? Cuando das gratis bonos, boulevard para universitarios, tantas cosas que prometen, ¿no?, los populistas, se va malgastando el dinero. Y cuando llegas a un punto en el que ya no puedes financiarlo, recurres a la impresión de billetes. Y esos billetes no tienen valor, generan inflación, afectando primeramente a las personas que menos tienen. O recurren a el endeudamiento. Y Dios no quiera que pase lo que en Argentina. Argentina se endeudó tanto, que al final llegó al default. Es una palabra en inglés que lo voy a escribir en la parte de los comentarios. El default es cuando ya no puedes pagar la deuda. Te has prestado tanto y tus políticas económicas están tan menospreciadas, tan inservibles, que no tienes una forma de recuperación real. Y tampoco tienes el dinero para pagar tu deuda. Y entras en lo que se denomina el default. Ahí como mandé en el comentario. Y eso le pasó a Argentina, el default, ¿no? Entonces, siempre las políticas del espectro de las izquierdas van a proponer, engañar a la gente, prometer cosas falsas, o como se dice en el canto de sirenas, con medidas que van a empobrecer aún más a la sociedad. Entendámoslo desde términos habituales, coloquiales. El endeudamiento sirve cuando tú tienes algo con qué pagar.
tienes algún bien, tienes alguna actividad y bueno, de ahí vas a poder pagar una deuda. Y si no, directamente con tu trabajo. Pero en Bolivia, lo que han hecho los populistas, los socialistas y quien sea que haya entrado al gobierno, porque es un aparato al que le damos mucho poder, y eso es el error de los que votamos y de las leyes actuales en un país, que pueden manejar, hacer y deshacer con el dinero del país en cuestión, en este caso Bolivia, cuanto sean. Por hacer populismo, por generar fanatismo político, van a regalar dinero, van a regalar casas, van a regalarte computadoras, lo que esté a su alcance. Pero eso tiene un costo, porque nada es gratis. Ellos lo hacen con dinero de los bolivianos, que es ajeno a los populistas. Otras personas lo han generado o están imprimiendo billetes. Y las personas van a creer, van a asumir que el Estado tiene que resolver todos sus problemas, como son la mayoría de los votantes acá en Bolivia. Si asumes que el Estado tiene que resolver todas tus problemáticas, te tiene que dar alimento, te tiene que dar bonos, te tiene que dar ropa, te tiene que dar bicicletas, computadoras, etc., estás desmereciéndote, estás infravalorándote como persona que tiene dignidad para trabajar. Claramente, obviamente, en este ejemplo no entran las personas que tienen alguna discapacidad física o cognitiva, que es la minoría, gracias a Dios. Pero entran las personas que están en edad de trabajar, de producir, ¿no? Entonces, el asumir que un Estado tenga que darte todo lo que, tu ropa, tu subsidio, pagarte la luz, pagarte el agua, pagarte tu pan, es indirectamente asumir que tú no eres capaz de hacerlo. Y nos vuelve jairas o dependientes, en el mejor de los casos. Eso es lo que tenemos que cambiar como bolivianos. Dejar de pensar que los gobernantes de turno tienen la solución, tienen la varita mágica. Eso hace el populismo, eso hace el izquierdismo, el socialismo, lo que tú quieres, eso lo hace el progresismo también. Regalar dinero, regalar bonos, de otro lado sacar el dinero y darlo a las personas y las hace dependientes. Y lamentablemente llega en Bolivia un punto en que esa gente piensa que votando a ese partido político le van a regalar algo, van a solucionar sus problemas como por arte de magia. Lo que se requiere en Bolivia realmente es trabajo, inversiones, un proyecto económico macro, o sea, así grande. Porque el problema económico de Bolivia es de raíz, hay que solucionarlo. No con falsas promesas, no con más populismo, con más bonos, no. Eso va a empobrecer más todavía a la población. Pensar que un líder político, 2 o 5 o 10 van a solucionar los problemas del país es algo tan fantástico que un niño de 10 años se daría cuenta. No votemos emocionalmente. La recuperación económica de un país va a depender del esfuerzo de cada uno de nosotros. Y de la lealtad, mejor dicho, la honestidad, no lealtad, disculpen esa palabra, la honestidad que tenga la gente que gobierne y que administre. Quizás estemos entrando a un gobierno de transición y vengan mejores días para Bolivia, pero la salida a la pobreza, la salida a la escasez de trabajo, es simple y sencillamente liberal, no es socialista. Es economía de libre mercado. No hay de otra. Actualmente en el mundo no se conoce de otra forma en la que la gente salga de la pobreza. A no ser que ya sabemos, ¿no? El país gigante asiático de bandera roja, ¿no? Lo hace con el sistema semi-esclavista. De eso vamos a hablar en el siguiente siglo cuando terminemos economía liberal. En tiempos de crisis, como dice la diapositiva, es vital fomentar esta libertad como medio para revitalizar la economía. Actuar con responsabilidad en el uso de la libertad es un principio que se refleja también en la parábola de los talentos, donde se invita a hacer fructificar los dones recibidos. ¿No? Es sencillo. La responsabilidad en un contexto de economía liberal simplemente te va a decir, bueno, tú has triunfado y tú has fracasado.
Actualmente, a ver, para cerrar con este ejemplo, en Bolivia hay gente que quiere trabajar, pero no encuentra un trabajo. Y hay muy poca fuente de trabajo actualmente en Bolivia. O sea, no hay gran demanda laboral. Por eso hay este sistema económico socialista ha ocasionado ese desastre. Y por eso hay gente que cae en la pobreza. O gente que directamente busca en los basureros. Porque no hay trabajo. Los socialistas no saben generar trabajo porque pretenden hacerlo ellos con empresas estatales y les sale mal, ¿no? Como ya se ha demostrado. Por el contrario, a lo que voy es que en un contexto de economía liberal hay más fuentes de trabajo, pero tampoco el liberalismo te ofrece recetas mágicas. Y eso en honor a la verdad. Yo que he estudiado los modelos liberales desde 2021 vengo estudiando esto y 2022 empecé con más fuerza, te puedo decir que en el modelo liberal hay trabajo, pero no obstante va a haber gente aún así que va a permanecer en la pobreza. ¿Y esto qué significa? Porque tampoco te puedo vender humo como hacen los socialistas. Es que siempre va a haber gente que trabaje menos y siempre va a haber gente que trabaje más. Eso ya va a depender de cada uno. Por eso es economía liberal o de libre mercado, en el que se ve que hay un ambiente laboral. Obviamente mucha gente lo va a aprovechar, va a tomar fuentes de trabajo, pero también va a haber gente que se va a quedar rezagada. Porque hay gente que no trabaja ni en el sistema liberal ni en el sistema socialista. Lo ves en Estados Unidos, en cualquier país del primer mundo europeo, ves que siempre va a haber la pobreza. Pero esto hace referencia principalmente, y esto lo digo principalmente, no lo digo en su totalidad, a que en el sistema liberal siempre el que trabaja más, obviamente va a tener más ganancias. Pero en sistemas socialistas, como el que hemos visto en Venezuela, por más que trabajes, tu salario es bajo y no refleja el esfuerzo real que estás haciendo. Pero tampoco estás generando valor porque no hay inteligencia. Y eso también nos va a costar a los bolivianos, generar cosas de valor, servicios de valor, productos de valor, etcétera, bienes de valor que se consuman y que haya clientes internacionales. O sea, abrir los mercados, abrir Bolivia al mundo, a las exportaciones. Tenemos tantos productos, especialmente de origen natural, que pueden ser exportados, pero para ello tienen que ser competitivos y de calidad, ¿no? El libre mercado también es competencia, en el que triunfa aquel que da mejores servicios, mejores productos de mejor calidad a un mejor precio. No triunfa el que vende caro porque sí, sino aquel que compite con su producto. Y en ese contexto, que les mencionaba que siempre va a haber gente pobre, pero va a ser en un contexto, por más que quieras trabajar, no va a haber trabajo, y en el otro, habiendo trabajo, mucha gente no lo aprovecharía. Es así la realidad. No es que uno te dice, no, va a haber cero pobreza. Yo no te puedo mentir. La pobreza siempre va a existir. Solo que en un modelo, en el liberal, se promueve que la gente se supere, trabaje y con su propio esfuerzo gane su dinero. No que el Estado les regale. Pero aún así va a haber gente, Dios quiera que no trabaja ni en el modelo liberal ni en el modelo socialista. Eso es como cerrando un pequeño apartado, ¿no? Bueno, entonces, el actuar con responsabilidad, como dice el texto de acá, en el uso de la libertad es un principio que se refleja en la parábola de los talentos que hemos visto que se encuentra en Mateo, en el Nuevo Testamento, donde se invita a hacer fructificar los dones recibidos. El estado inicial del ser humano es la pobreza. Estamos suponiendo. A medida que vamos ganando años, conocimiento, experiencias, vamos viendo formas de ganarnos la vida. Haciendo trabajitos, desempeñándonos en una carrera, abriendo un pequeño emprendimiento. Buscamos subsistir. Acudimos al banco, el banco facilita un dinero para crecimiento, etc. O sea, diferentes, ¿no? Los papás te ayudan. Hay gente que no les ayudan, ¿no? Por ejemplo, tengo conocidos que, por ejemplo, han empezado de cero, incluso sin papás, sin mamás, ¿no? E incluso en este contexto se ve cómo cada quien, como dice acá, fructifica los dones recibidos. Otros lo hacen más, otros lo hacen menos. Esa es la idea, ¿no? Todos somos diferentes.
La idea es que no nos muramos de hambre, ¿no? Que trabajemos. Pero el modelo que te propone más fuentes laborales es claramente el modelo liberal, por lo que ya hemos expuesto. Entonces, ya para ir finalizando, antes de las reflexiones, vamos a ver dos aspectos, ¿no? Que lo habíamos visto en la anterior. Libertad económica y responsabilidad, porque van de la mano estos dos conceptos y es importante entenderlos. Libertad económica y responsabilidad. Leámoslo brevemente. Un ratito, ahora sí. Ahora sí. La libertad económica es fundamental para el desarrollo de la responsabilidad personal. O sea, en la medida que uno va trabajando, te obliga, ¿no? El mismo trabajo, digamos, cual sea que realices, a que si quieres ganar más, pues tienes que ser más eficiente o más responsable. Y si que te conformaste con una ganancia, bueno, ahí nomás, o lo malgastarás, eso es la libertad, ¿no? O lo gastarás, lo ahorrarás, o aprenderás a mejorar tus ganancias, sean chiquititas, sean medianas o grandes, etc. Eso ya depende de cada uno. La libertad económica es fundamental para el desarrollo de la responsabilidad personal, ¿no? Individuo, por eso se llama liberalismo económico. En un entorno donde los individuos pueden actuar libremente, se promueve la cooperación y el trabajo conjunto, lo que resulta en un beneficio común. Esto permite que cada persona aporte sus talentos de manera efectiva, contribuyendo al progreso social y económico. ¿Qué significa esto? El progreso económico y social, que está diciendo Ludwig von Mises, que va directamente de la mano con la responsabilidad que uno pueda tener, ya sea en el campo del emprendimiento, de un servicio, etcétera, pero siempre va a ir de la mano de ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí está, un ratito, aquí tenía un pequeño chanchullo, ¿ya? Ahí está. Entonces, en ese sentido, cuando desde Adam Smith viene repitiendo este patrón que se repite en el liberalismo económico, es que más responsabilidad, más esfuerzo, como lo hemos visto, significa más, ¿no? Más dinero y en un futuro más libertades, porque en un contexto liberal que no te impulsa a gastar como loco, como pasa en un contexto socialista, difundido especialmente por Maynard Keynes, o lo que se denomina el keynesianismo, donde te dicen, no, tienes que gastar, el Estado tiene que imprimir más dinero, tiene que fomentar el consumo, etc. En ese contexto, tienes que las diferentes medidas del liberalismo te permiten ahorrar, porque hay más ganancia. O sea, ¿qué significa esto? Uno, que al haber mayor posibilidad de ahorro, y no tanto incentivo por parte incluso del Estado, como pasaba en Argentina, como pasó en Bolivia con el consumo de lo nuestro, etc., la gente ha gastado. Y los socialistas, que tienen la doctrina económica de Keynes, de Maynard Keynes, aquí lo voy a anotar para quienes quieran buscarlo, Maynard Keynes, búsquenlo, entérense por qué esa doctrina es la que asumen todos los socialistas, los izquierdistas. John Maynard Keynes, o Keynes, hace que la gente gaste más. Inyectan dinero impreso, obviamente no es dinero con valor real, dinero impreso, sin valor en la sociedad, o sea, el circulante monetario. Y en consecuencia la gente ya no ahorra en un contexto de economía socialista o keynesiana. Y ahí la gente indirectamente, con las medidas, entre comillas, que va promoviendo progresivamente los políticos, va creyendo en su subconsciente que la solución es gastar más, no ahorrar, consumir, y el ahorro queda de lado. Muchos hemos sido víctimas de esas doctrinas promovidas por el Estado. No te decían el Estado ahorrar, te decía gastar, porque no había otro dinero que el que habían emitido y que circule, ¿no? Eso no genera ahorro. Por el otro lado, tienes que el liberalismo, al aumentar el valor de la ganancia, porque hay más esfuerzo,
ese dinero vale más. Y en contextos de economía liberal no vas a ver impresión de billetes como loco. No vas a ver impresión, regalar bonos, no, eso no hay en el contexto de la economía liberal. Lo que tienes en el contexto de economía liberal es básicamente la promoción del ahorro. El ahorro para que las personas puedan juntar un dinero, que posteriormente se llama capital, puedan invertirlo, cuando ya es más grande, tiene más ganancias, y ahí recién generar el crecimiento de ese dinero. Por el contrario, el consumismo, el excesivo gasto que promueven los estados socialistas o keynesianos, de economía keynesiana, no permiten esta dinámica. En consecuencia, hacen a la gente dependiente de un elevado sueldo, pero nominal, no de poder adquisitivo real o de bajo poder adquisitivo. Y, como te decía, subconscientemente hacen que la gente se haga dependiente de los gobernantes. Y esto se ha demostrado en cualquier país. Veamos el ejemplo de los vecinos del sur, Argentina, cómo esa dinámica de gaste, imprima billetes, ha llevado a más del 1000% de inflación, como ha pasado hasta 2023. Entonces ahí ves que no hay responsabilidad. Para nada, no hay responsabilidad, no hay una ética de ahorrar, directamente porque tu dinero ya no tiene valor y prefieres gastar antes de que pierda valor. Es lo que hace la gente en un contexto inflacionario. La gente dice, no, mi dinero ya no va a valer mañana, la gastaré, compraré cosas. Y si ahorras, no vale, porque pasa un mes, 6 meses, mejor dicho, y ese dinero que has ahorrado ya vale cada vez menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la doctrina subyacente de las economías socialistas o keynesianas. La libertad económica es fundamental para el desarrollo de la responsabilidad personal. O sea, en la economía liberal, básicamente hay libertades económicas. Hay más trabajo, hay un mayor poder adquisitivo de los individuos y en consecuencia, ahí cada quien se vuelve más responsable o no y en base a eso puede obtener una ganancia. Esto creo que es sentido común, nada más, ni siquiera es una doctrina, es una realidad por el que vemos que incluso en este contexto de economía socialista, más gente decide emprender por cuenta propia que depender de un salario, ¿no? que te quita muchas horas. Y por eso el aparato estatal tiene que ser reducido. ¿Qué más dice? En un entorno donde los individuos pueden actuar libremente, se promueve la cooperación y el trabajo en conjunto. Ese es el intercambio voluntario del que hablaba Adam Smith también. O sea, no es por obligación del aparato estatal. Lo que hacía Adam Smith era, en su libro La riqueza de las naciones, hizo descripción neta de cómo la economía europea de aquel entonces, de fines del siglo XVIII y parte del siglo XIX, floreció, creció, mejoró la calidad de vida de las personas con la cooperación y el trabajo conjunto. Por eso a continuación, como ya estoy terminando esta parte de Ludwig von Mises, vamos a hacer la introducción al siguiente autor, que es Milton Friedman, con una lectura muy interesante para la que invito a que te quedes, que se llama Yo el lápiz. ¿Ya? Yo el lápiz es como un monólogo en primera persona de un lápiz, como si un lápiz hablara y te dice cuáles son los procesos por los que se ha producido. Y es esa, la cooperación que dice Ludwig von Mises, en la que las personas cooperando mutuamente, mira, yo te doy mi trabajo, produzco esto, te doy para que tú hagas tu producto, así la división del trabajo, ¿no? Para un zapato, imagínate, hay un lugar donde se hacen las suelas de caucho. Ese caucho viene de extracción del árbol de caucho, de siringa, de diferentes árboles, en alguna otra parte del mundo. De otra parte del mundo vienen los metalcitos para las hebillas o de las minas. En otra fábrica hacen el pegamento. O sea, esa es la cooperación. O sea, no es la cooperación que te habla
los socialistas del siglo XXI, que dicen que la vía Yala, que la cooperación, la solidaridad entre países. No. La cooperación siempre ha existido, no es un invento de los socialistas, pero es cuando lo hacen en libertad y en pos de ganar un beneficio. O sea, nadie trabaja gratis tampoco. Ahora, si quieres hacer solidaridad, voluntariado, eso es en tu libertad. Si tienes el tiempo, tienes los recursos para hacer voluntariado. Pero en la economía liberal, la cooperación es fundamental para poder entender cómo funcionan las dinámicas del libre mercado, ¿no? Cómo funciona el intercambio comercial, nada más y nada menos. Entonces, esa es la cooperación real, ¿no? Y el trabajo en conjunto. Entonces, cuando hay ese trabajo en conjunto de manera libre, sin que el Estado esté más restricciones, más impuestos, más tasas municipales, como pasa en el Estado, digo, en el gobierno municipal de La Paz, más restricciones comerciales, no, ¿verdad? Ahí, fuera de esos autoritarismos, principalmente los estados socialistas o populistas, a las personas les va mejor. Comprobadísimo, sí. ¿Qué más? Lo que resulta en un beneficio común. O sea, yo me he beneficiado, he fabricado, he extraído el caucho de la goma de los árboles para que alguien haga un zapato en una parte del mundo o en otra ciudad distante, ¿no? Cada persona, esto permite que cada persona aporte sus talentos de manera efectiva, contribuyendo al progreso social y económico. ¿Te das cuenta que esa es la verdadera cooperación? Que es a cambio de algo. Trabajamos, bueno, una empresa ha crecido, no sé, Manaco, por ejemplo. Ha empezado una empresa chiquitita y hasta el momento, como quiere crecer más, ya contrata otro tipo de personas, no sé, gente de marketing, gente que distribuye, que promociona el producto. Las mismas tiendas necesitan personas que vendan, vendedores, y así. Cooperación. Contribuye, como obviamente mencionamos esto, al progreso social y económico. Por el esfuerzo propio, no por un Estado que te hace estirar la mano para un bono, ¿no? Sino por el esfuerzo propio, el talento propio. Y eso es muy importante. El otro aspecto, la ética y la ausencia de envidia. Esto va a ser fundamental, porque habíamos afirmado en anteriores encuentros que uno de los principios fundacionales, o mejor dicho, uno de los antivalores fundacionales del socialismo, cuando esto lo hizo Carlos Marx y Friedrich Engels, o Federico Engels, que era el pensador que trabajaba con Carlos Marx, era la envidia, el resentimiento principalmente. Envidia de que alguien gane más dinero y yo gane poco. Envidia de que yo quiero que todos sean iguales. Pobre de aquel que es mejor que yo, porque le corto la cabeza. Todos tenemos que ser iguales. ¿Te das cuenta que ese es el verdadero fondo del igualitarismo? ¿Qué pasa cuando uno tiene envidia? Va a procurar que su prójimo caiga, que empobrezca. Lo mismo es aplicado la doctrina socialista. ¿Qué significa? Unos, llegando al poder, deciden quién gana más y quién gana menos. Y en la opción más avanzada del izquierdismo, que ya sabemos que es el común, no puedo decir esa palabra porque me restringen el TikTok, el común, ¿no? En ese extremo más izquierdo, dicen que no, todos tenemos que ser comunes. Por eso de ahí viene la palabra, ¿no? Todos tenemos que ser iguales. Y ahí no hay, ahí hay semiesclavismo, y ahí hay dependencia. Pero los gobernantes, a ver, yo te doy un ejemplo. ¿Qué pasa en Cuba? La gente hace fila por combustible 3 días. La gente tiene una libretita, así similar a esta, que incluso tiene este color más o menos. Una libretita de este tipo, en la que les anotan día tras día lo que tienen que comer, ¿no? Tú tienes que comer un pan y un poquito de azúcar y nada más, un poquito de harina. Listo, vas por tu ración, listo, ya no puedes comer más, no puedes volver hasta tal fecha. Ahora, si son tan así de igualitaristas, ¿tú pensás que el presidente dictador, mejor dicho, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también tendrá esa libretita? Miguel Díaz-Canel también tendrá esa libretita. O en Venezuela, tanto que te hablan los socialistas de igualitarismo,
de que no, somos paz y amor, los socialistas, etcétera, queremos la igualdad de los pueblos, siempre te hablan con esa palabra. Que Nicolás Maduro come lo mismo que la mayoría de su población, se transporta en el mismo transporte público que la mayoría de la población. Por eso es falso el igualitarismo. Por eso es mejor ser liberal, porque ahí yo no voy a juzgar, no puedo decir, tú puedes ir en bus, yo no, yo si voy en bus, voy en bus, si algún día gano bien, me compro mi propio auto, y si quiero me consigo un chofer cuando tenga más dinero. Ese es el liberalismo, libertades individuales, y no estar mintiéndole a la gente con el igualitarismo. ¿Por qué? Lo mismo pasa en Corea del Norte, la gente está adoctrinada, la gente no tiene los mismos beneficios que el líder de turno, el líder dictatorial. Es así de simple, ¿no? Es sencillo de entender. Entonces la envidia es un antivalor fundacional del socialismo. Yo envidio lo ajeno, expropio lo ajeno, reparto bienes, y cuando ya no hay nada para repartir, ahí empieza el problema. Ahí se acaba el chiste del socialismo, del igualitarismo, de la justicia social. Ahí empieza la decadencia. Está pasando incluso en Estados Unidos, antes del gobierno actual, que ha llegado de salvataje. Los demócratas estaban regalando miles de dólares a los inmigrantes, promoviendo libre ingreso a los países, han aumentado los delitos, ¿no? Han promovido la flojera entre sus habitantes, regalando dinero, que la gente, cuando hay flojera, se llena de vicios. Y eso no estoy libre, ni yo, ni nada, todos, incluidos todos, estamos propensos a llenarnos de vicios cuando tenemos a alguien que nos mantenga, entre comillas, y nos haga dependientes, y no haya trabajo. El trabajo es salud, lo decía mi abuelo, ¿no? El trabajo es salud, no hay por dónde perderse. Que alguien te regale bonos, subsidios, te está haciendo vago, te está haciendo dependiente, nada más. Bueno, cuando hay ausencia de envidia, y esto es un principio también ético que ha salido desde Adam Smith, allá por el 1700, 1800, comienzos del siglo XIX, mejor dicho. En un mercado libre, las personas son motivadas a innovar y mejorar, porque si no innovas y no mejoras, quiebras. Y ese también es otro hecho de la libertad, mejor dicho, de la economía liberal. Si tu producto no es competitivo, tu servicio, lo que sea, ¿no? Por más chiquitito que sea tu producto o enorme, si no innova, no compite, no satisface una necesidad, estás destinado a la quiebra. Y al haber libre competencia, porque también sí o sí es un mercado perfecto cuando hay libre competencia, tú tienes que las empresas compiten por ganarse nuestra preferencia. Y este ejemplo siempre lo repito, los que ya me conocen. Por ejemplo, en Bolivia no tenemos otra empresa de aerolíneas que BOA. En consecuencia, BOA no compite con nadie porque tiene un monopolio injusto del Estado. Entonces no se preocupa por mejorar su servicio, mejorar su calidad, no le interesa eso. Nada, es un mal gasto de dinero. En consecuencia, la gente, básicamente, ahí está, un ratito, déjenme ajustar esto. Ahora sí. Ya. La gente no tiene otra opción para elegir, ¿ya? No tiene otra opción para elegir y eso es un monopolio, ¿no? Entonces ahí las empresas o las personas no están motivadas a innovar y mejorar, ¿no? Porque han acaparado un monopolio de manera injusta. En este caso en Bolivia, monopolio de la mano de los gobernantes de turno. Y en consecuencia ves mala calidad, vuelos demorados, pésima atención, etc. Pero en el libre mercado pasa lo opuesto, como te decía, desde un competidor. Esto lo vemos en los lugares comerciales de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz inclusive, donde tienes diferentes opciones de un producto, o el mismo producto pero de diferentes opciones, y ahí la gente, los que producen, se ganan la preferencia del mercado, que somos nosotros, ofreciendo mejor calidad o mejor precio o alguno que otro beneficio. Esa es la libre competencia ligada estrechamente al libre mercado. Y ahora imagínate si trasladamos esto a niveles macros, ahí es donde suceden las mejorías económicas también macro para un país, con lo que
implícitamente está ligado en la generación de más empleo. La envidia, por otro lado, puede obstaculizar el desarrollo y fomentar actitudes destructivas que perjudican el bienestar colectivo. Esto lo hemos visto en personajes como Evo Morales. Tenías un país funcionando, a excepción de los conflictos sociales que obstaculizaron el desarrollo del país, especialmente la pérdida del cliente de la venta del gas a Estados Unidos, que sabe si estaríamos mejor y sin escasez de combustible, ¿no? Pero fuera de ello, tienes que el discurso de resentimiento y envidia que tenía Evo Morales decía, no tenemos que hacer comercio con estos países porque es un imperio, porque son malos, porque son monstruos. Así te mentían, ¿no? Nos mintieron a nosotros, me incluyo. Y Bolivia quedó paulatinamente sin mercados. Ahora vemos el caso de hoy, justo hoy. Y lo vamos a remontar a lo que pasó con el tratado del ATPDA. Puedes buscar en Google este tratado ATPDA. Sí, Gabriel Observer, eso es bueno de la competitividad. Te obliga a mejorar, o sea, si no mejoras, no es optativo el mejorar, es obligatorio el mejorar. Porque si no, la competencia te gana. Y ahí vas ganando. A veces vas en bajas y a veces el otro va en altas, pero tú mejoras en algo y luego ganas, luego el otro pierde, y así es como una competencia constante y que les permite permanecer en el tiempo en la libre competencia, ¿no? Esto es necesario también que haya un estado ahí mínimo simplemente para regular los excesos que surgen resultado de la economía liberal. Tampoco te voy a decir que es un modelo perfecto la economía liberal, necesita un poco, pero a diferencia del Estado, hiperestatismo del socialismo requiere control absoluto. El Estado en el modelo de economía liberal no regula, simplemente pone reglas claras, nada más. Por eso la justicia es un factor fundamental en la economía liberal y tiene que estar aislada del poder ejecutivo, la justicia, ¿no? El poder judicial, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué dice? Por otro lado, dice, bueno, te decía el caso de ATPDA. Vamos a analizar este caso del ATPDA. Sencillito de entender, para justo entender esta parte de cómo una ideología de Evo Morales pudo destruir un acuerdo económico que dejó sin trabajo, lo creas o no, entre 4.000 a 5.000 empleos directos y otros miles más en empleos indirectos. Y esto lo has visto en muchas redes sociales, pero de esto yo lo hablaba desde el año pasado. Pude enterarme en un ejemplo nada más de una empresa que se llamaba Ametex. Esto lo voy a poner también acá en los comentarios para que googlees las dos palabras juntas, Ametex y ATPDA. Era un acuerdo de comercio entre Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo, que es un país que consume mucho, ropa, alimentos, productos, etcétera. Consume mucho, ¿no? Es un gran cliente, digamos, del mundo. Entonces este acuerdo era entre Estados Unidos y los demás países, especialmente los países de Sudamérica en los que se deduce, no es que se sabe, ¿no?, que producen cocaína. Colombia, Perú, Bolivia y bueno, los demás que querían sumarse. Ahora en el círculo de la droga entró Venezuela, ¿no? Venezuela y Colombia son aliados, por eso Estados Unidos mandó a rodear las islas, los mares del Caribe, ¿no?, que están Venezuela y Colombia por ahí. Pero este acuerdo, te decía, la ATPDA decía, bueno, a los países que luchen contra el narcotráfico, contra las drogas, etcétera, desde sus orígenes, o sea, desde la plantación de coca, Estados Unidos va a hacer un acuerdo comercial en el que van a poder vender sus productos al mercado estadounidense. Y esto fue un éxito, rapidísimo, porque Bolivia firma el acuerdo. No te voy a decir el nombre de quién firmó el acuerdo porque ya se sabe y además estamos en época electoral y yo no estoy a favor de ningún partido político. Pues ya sabes quién lo hizo. Ese acuerdo lo firma y dice, bueno, perfecto, nosotros luchamos contra la droga en Bolivia, las plantaciones ilegales y todo lo que va claramente para la producción de droga, y Estados Unidos nos abre un mercado. ¿Qué pasó a Ametex? Surge Ametex y empieza a exportar, en un año llegó a exportar 5 millones de prendas, en un año, 5 millones de prendas de alta calidad, de ropa,
incluso se fabricaba desde la tela acá en Bolivia. Está por demás hablarte de los casos de Forno, ¿no? En la época de nuestros papás, empresa textil Forno, que producíamos telas en Bolivia, imagínate, pero en esas épocas ya pasaron. Bueno, el caso Ametex es que había talleres en el Alto, en La Paz y en Oruro, en el Alto, en La Paz y en Oruro, en el que había entre 4.000 a 5.000 empleos directos. Y la ropa que decía hecha en Bolivia se vendía en Estados Unidos, lo creas o no. Por eso investiga ATPDA y Ametex, el caso Ametex. En Oruro, la Rocket. Gracias por el dato, Oscar. Y en ese tiempo también surgieron empresas de calidad en Bolivia como Punto Blanco, que creo que ya desapareció, y otras empresas que vendían ropa de calidad. Veías en Estados Unidos, Made in Bolivia. ¿Qué pasó cuando terminó esta etapa y llegó el socialismo? Llega un sujeto llamado Evo Morales y te dice, no, hay que hacer acuerdos con el imperio. Y impulsado, ¿no?, por lo que él denomina las bases, porque claramente va la coca al narcotráfico, eso no es novedad, no te estoy diciendo un cuento. La coca de Bolivia va al narcotráfico, la gran parte va al narcotráfico y no tengo miedo de decirlo porque tengo pruebas. Y todos lo sabemos, y gente que nos habla, que algún momento estuvo vinculada a eso, no sabemos. Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, sabemos. Y llegó este sujeto, Evo Morales, y dijo a la gente, no, el imperio es malo, que no, y hay que expulsar a la DEA, y no, la droga es para consumo, y es mentira que se vaya la droga. Así, él hablaba con su dedo levantado como todo autoritarista, por eso lo estoy imitando así. Los autoritaristas siempre hablan con el dedo levantado, eso tenlo por seguro. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente Estados Unidos dijo, bueno, ok, incumplieron el término o entró este gobierno y anuló, hay más producción de droga, no están controlando bien, la policía incluso se corrompió en esto de la droga y se cierra el acuerdo de comercio, de libre comercio con Estados Unidos. 4.000 a 5.000 quedaron en la calle y ahorita hay un taller en Villa Fátima, más abajo de la Plaza del Maestro, donde el socialismo ha querido crear la empresa, el Servicio Nacional Textil. ¿Funcionará? No. Solo hay una tiendita de Senatex en el centro, en la calle, bueno, ahí donde está EMAPA al ladito, y otra creo que en la calle Socabaya, si no me equivoco. No venden. No es competitivo. Todo lo que toca el socialismo lo destruye. Es un razonamiento válido. Quebró esa empresa, Ametex. América Textil sería por su nombre completo. Y a Oscar, gracias por el dato, Oscar, cambiaron el acuerdo de libre comercio de las Américas por el acuerdo de los países bolivarianos. ¿Se acordarán ese acuerdo que ha impulsado Venezuela, Bolivia? ¿Qué es lo que sabes? Gracias por el dato, Oscar. Lo voy a pinear acá, tu comentario. Y un acuerdo ridículo, un acuerdo fantoche. ¿Qué nos compraba Venezuela? ¿Qué le vendíamos nosotros? ¿Qué nos vendían ellos? No tiene valor. Producto desvalorizado. Resultado de amiguismo, ¿no? De clientelismo, la patria grande, que no sé qué, todos esos discursos que no han favorecido. Mira cómo está Bolivia hoy día, ¿no? Cambiaron el ALCA con el ALBA. Acuerdos con Venezuela, mandaron sus productos, pero no lo pagaron, por eso quebraron. Gracias por el dato, Oscar. Y eso pasó en nuestras narices estos 19 años, como Oscar lo menciona. Entonces, estos antivalores, que son fundacionales del socialismo y del espectro que ya sabemos, no funcionan, no han funcionado porque no pasa por el amiguismo, no pasa por la emotividad del momento, que yo me asocio con los países bolivarianos, que no sé qué, por la dignidad, porque el imperio es malo. Importa la verdadera ganancia, importa el money, el billullo, el colque. No importa la ideología, le importa que vendamos a alguien que nos pague con algo que vale también. Y que vendamos algo de calidad y se pague en una moneda que tiene valor, ¿no? Pero los socialistas no piensan en eso, ¿no? La envidia, por otro lado, puede obstaculizar el desarrollo y fomentar actitudes destructivas que perjudican el bienestar colectivo. La envidia está simbolizada en personajes como Karl Marx, Che Guevara,
Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula da Silva, Gustavo Petro, Evo Morales, Luis Arce, y toda esa manga, incluso Andrónico, que es lo mismo, toda esa manga de gente que no conoce de economía, ¿no? Y por ideologías obstaculizan que la gente progrese, que haya libertades que beneficien el desarrollo de las personas. Sí, Oscar dice, aprendamos de los chinos que son buenos capitalistas, y eso es cierto. Por eso, cuando yo hablo con socialistas, gracias Oscar nuevamente, dicen, no, pero China es el ejemplo del comunismo que está funcionando. Cerca del 65% del PBI del gigante asiático que es China proviene del sector privado. Empresas como Sony, Apple, diferentes empresas, incluso automotrices que se han mudado a China. O sea, no es que China es el ejemplo de... No, el 65% del PBI de China, ya que es, imagínate, más de la mitad, proviene del sector privado. Obviamente en China hay empresas estatales, pero la mayoría del ingreso del PBI proviene del sector privado. Por eso empresas como Apple están en China, fabricando ahí. Ahora que ya su sistema sea semi-esclavista, ese ya es otro discurso. Pero indirectamente el capitalismo es lo que ha salvado a China. Tú tienes que fijarte antes de 1979, en la etapa de Mao Tse en China, la hambruna que hubo, porque era la China netamente comunista, ¿no? No era la economía de libre mercado, hubo un montón de muertos por hambruna en China, antes de la economía de libre mercado. Y no es un invento, es un dato, ¿no? Oscar dice, hacen negocios con todo el mundo. Sí, con todos, es que hacen negocios, ¿no? Negros, blancos, gringos, rusos, con todos hacen negocios, ¿no? Eso es lo que importa. ¿Qué dice el Zen Gutiérrez Rocha? Con la muerte de Charlie Kirk me di cuenta que el hecho de quitar a la Biblia ha destruido la moralidad. ¿Qué es lo que ha hecho el socialismo cuando apenas ha llegado al poder con su infame constitución o reforma de la constitución? Han sacado los evangelios, los han tirado a no sé dónde y han jurado, ya no por la Biblia, ya no por lo bueno, han jurado por la Pachamama, por la chachila, no sé, por cosas vanas. En un país, en Bolivia, que es mayoritariamente creyente, ¿no? Evangélicos, católicos, presbiterianos, ¿no? La mayoría es creyente y una mayoría predominante es católica. Viene un grupo de socialistas y te dicen, no, chao Biblia, no, chao religión. Como han hecho son todo lo que han querido. Gracias por el comentario. Olsen Gutiérrez Rocha. Gracias por el comentario, ¿no? Bueno, entonces hemos visto, ¿no?, que la envidia daña, obstaculiza el desarrollo de un país y la envidia es el antivalor fundamental del socialismo, del marxismo, etc. Reflexión final, con esto vamos a terminar, ¿ya? Ludwig von Mises, mediante su enfoque praxeológico, estamos viendo, ¿no?, el libro La acción humana, y también hemos visto la mentalidad anticapitalista, y su firme defensa del capitalismo, establece la libertad individual como el motor fundamental para el progreso humano. Su pensamiento no solo desafía los prejuicios anticapitalistas, ¿no? O sea, en ese libro quedan demostrado, como hemos visto, las falacias del socialismo, sino que también se alinea con principios de responsabilidad ética, contribuyendo al bienestar social, no por obligación como lo hacen los socialistas, sino de manera voluntaria, ¿ya? Esta reflexión nos invita a cuestionar ¿de qué manera podemos aplicar la libertad individual para edificar una economía que priorice la ética y el bienestar colectivo, no por imposición, sino en libertad? Pues simple, acudiendo a un aparato estatal más chico y en consecuencia lo que tiene que ser más grande es las libertades económicas, el libre mercado. Hay dos puntos que quiero enfatizar antes de cerrar esta parte. Uno, lo que dice acá, los prejuicios anticapitalistas es nada más que eso, prejuicios. O sea, el socialismo no es una respuesta.
es una antítesis de la economía de libre mercado. Es una rebelión contra algo que funcionaba bien, pero que algunos decían no, todos debemos ganar lo mismo, todos por igual, es un igualitarismo. El socialismo es como el inicio, ¿no?, de esas ideologías destructoras. Por eso, para Ludwig von Mises, los fundamentos, entre comillas, los enunciados, no vamos a decir fundamentos, los enunciados anticapitalistas son prejuicios. ¿Y qué te está diciendo cuando algo es prejuicio? Es que le falta conocimiento al socialismo para entender cómo funciona la economía y el mercado. Y en los lugares en los que lamentablemente triunfó el socialismo, las economías populistas, ha fracasado. Si no en los primeros 8 años, al 9º año. Como pasó en Bolivia. Y es más, en Bolivia hubiera fracasado más aún de no haber sido por los precios internacionales. Si no hubieran subido los precios internacionales de carburantes en la época de Evo Morales, donde hubo la bonanza, que no es resultado de las políticas socialistas, es resultado de que Bolivia estaba vendiendo gas y a nivel internacional todos los carburantes subieron de precio. En consecuencia, significaba más ingreso de dólares al país, ¿no? Nada más. Entonces es eso, ¿no? Para Ludwig von Mises son solamente prejuicios. Y el prejuicio es un preconcepto que no tiene ni pies ni cabeza, como se diría vulgarmente, o que no tiene fundamento. Repito, ¿no?, como también lo decía, Friedrich Hayek decía, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Simple, ¿no? ¿Qué más? Esta reflexión nos invita a cuestionar de qué manera podemos aplicar la libertad individual para edificar una economía que priorice la ética y el bienestar colectivo. El bienestar colectivo se da en contextos de competencia, como ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para crear un producto, diferentes factores han participado. Para crear, mira, te doy un ejemplo, este auricular, hay gente que fabricó el plástico, otra gente que fabricó el cable, el metal salió de, ya sabemos, ¿no?, todo ese proceso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ese es el verdadero bienestar, no por imposición, ¿no?, sino porque todos colaboran sin un aparato estatal, sin una mente maestra que está ahí arriba diciendo tú ganas esto, tú trabajas esto, tú comes lo que... No, eso ya fue demasiado. Con el socialismo, con los populismos, no, ya es demasiado hablar de esto, ¿no? Necesitamos libertades económicas en Bolivia para salir de esta crisis. Y para terminar, esas son las reflexiones finales sobre la libertad y el progreso. Hemos concluido con economía liberal desde la perspectiva de Ludwig von Mises, un economista liberal,